Bueno, buenas tardes, gracias a los asistentes y gracias Jorge por estar aquí en la segunda edición del Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte. Los contenidos de las mesas girarán esta tarde en torno a la Guerra Civil en Canarias, un tema que ya comienza a contar con una literatura específica en las islas y al que se suma ahora El hijo del apotalado, de la que a continuación hablaremos con su autor, Jorge Fonte. Jorge Fonte es uno de los mayores especialistas en el cine de Walt Disney que existen en España y personaje al que ya ha dedicado varios libros. En su trayectoria como historiador cinematográfico destacan también las obras en las que analiza las películas de Woody Allen desde distintas perspectivas, así como de Oliver Stone, Robert Zemeckis, John Lasseter y Steven Spielberg, entre otros. Como escritor de ficción, Jorge Fonte es autor de Natalia y otros relatos solo para adultos y Un día con Minera Belva y más relatos solo para adultos. Como novelista es autor de Una isla a la deriva, Llevadme a ver el mar, que presentó el año pasado en este mismo festival, y El hijo del apotalado, que, según me comentaba cuando veníamos aquí en coche, lleva desde hace 6 meses ocupando el ranking de las 5 novelas más vendidas de la editorial Milenio, que es la que publica El hijo del apotalado. Jorge, dicho esto, yo creo que para aclararnos un poco vamos a empezar por el título, El hijo del apotalado. ¿Qué es eso de apotalado? Bueno, apotalado es un canarismo muy local, muy vinculado a un hecho concreto que ocurrió durante la Guerra Civil, durante los primeros años de la represión en toda Canarias, y que de forma muy gráfica los hermanos Ríos reflejaron en la primera escena de su película Guarapo, que, a ver, la hemos traído aquí para verla y creo que habla por sí solo. A ver si logro que empiece. El ciclo todavía resuelve. ¡Acaben de una vez! ¡Ventura! ¡Asesino! ¡Póntelo ya! ¡Ventura! Entonces, en Canarias no tenemos fosas comunes en las cunetas de las carreteras como si ocurre en toda la península, pero nuestra fosa común de víctimas de la represión franquista está, está en el mar, está en el fondo del mar. Comentan que la franja que va de Valle Seco a San Andrés, en Santa Cruz, es el mayor cementerio de represaliados que hay en toda Canarias. Entonces el término de apotalado viene de ahí, de apotalar a una persona. La potala era la piedra que se utilizaba para
anclar las barcas de pesca antiguamente. Y el término apotalado hace referencia a eso, a las personas que metían en sacos de papas con piedras dentro y las tiraron al fondo del mar. El hijo de Apotalado es una novela que se desarrolla durante la Guerra Civil en la isla del Meridiano y tiene para mí la peculiaridad que los personajes que intervienen en esta novela son prácticamente la mayor parte personajes reales que existieron. Hay otros que te has inventado para permitirte, imagino que también ciertas licencias históricas y darle un curso narrativo y ficcional. La pregunta es el hecho de que esos personajes reales, muchos pertenecen a tu familia. Entonces, que curiosamente en la Isla del Hierro estuvieron en un lado y estuvieron en el otro, que de eso también hablaremos más adelante. La pregunta es, ¿qué es lo que te incita o te anima a escribir precisamente esta historia, que es una historia tan familiar y hasta qué punto tuviste que, digamos, quitarte para escribir la novela sin ningún tipo de pudor, que eso es lo que yo he apreciado al final al leerla? Bueno, la historia de esta novela comienza hace 3 años, cuando me prestan este libro, La represión franquista en el Hierro, de Miguel Ángel Cabrera Costa. Y bueno, empiezo a leerlo con toda la curiosidad del mundo y de repente me topo con un nombre, el de Pastor Fonte. Y Cabrera Costa en su libro cuenta que Pastor Fonte fue el número 2 de la falange española en la Isla del Hierro. Y claro, teniendo mi mismo apellido, me llamó la atención, porque en casa, en mi familia, nunca se había nombrado, o sea, no ya la vinculación política que pudiera tener, pero es que ni siquiera el nombre de Pastor, que es un nombre muy peculiar, no es Juan, no es Pepe, no es Manol, Pastor es un nombre que llama la atención. Pues nunca se había nombrado. Entonces empiezo a preguntar a familiares y amigos, tal, y al principio muchos no querían hablar, y ya empecé a notar que había algo extraño. Y de repente encuentro una foto familiar, esto que rebuscando los álbumes de la familia encuentro una foto familiar de las que se hacían antes, que en la foto habían 300 personas de toda la familia, ¿no? Y en una esquina había un señor bajito, pequeño, y en torno a la cabeza alguien con un bolígrafo había hecho un círculo y una flecha y había puesto canalla. Y eso estaba en un álbum familiar. Y entonces, claro, evidentemente ahí dije, bueno, esto hay que investigarlo. O sea, tengo que averiguar quién es Pastor Fonte. Y empiezo a tirar del hilo, y eso, empiezan a contarme anécdotas de quién fue Pastor Fonte. Entonces, si es verdad que en el Hierro no hubo víctimas mortales, como creo que es la única isla en la que no hubo víctimas mortales, en el resto sí hubo. Lo que sí hubo es reños que murieron o bien en la prisión de Faifes aquí o bien en Las Palmas, en Gando. Pero en el Hierro, en la isla, no hubo víctimas. Lo que sí hubo es una represión bastante cruda, bastante cruel, sobre todo centrados en los pueblos del Pinar e Isora, que eran los que ellos consideraban que eran los pueblos rojos, y ahí hubo actos realmente casi se podría definir de vandalismo criminal. Y entonces todo eso empiezan a contármelo la gente. Yo pasé todo ese verano interrogando a todo el que me tropezaba por la calle que tuviese más de 60 años, le preguntaba. Y entonces empezaron a contarme muchas anécdotas. Y así pude enhebrar e hilvanar lo que es el personaje de Pastor Fonte, que es este señor de aquí. ¿Y quién era Pastor Fonte? Pastor Fonte resulta que era primo hermano de mi abuelo Benigno, que es un personaje de la novela. Yo a medida que empiezo a descubrir aspectos de Pastor y
y encuentro el núcleo familiar, entiendo que yo como escritor y como fonte era la persona adecuada para contar esta historia. Hasta ahora, si no me equivoco, la historia de la represión en el Hierro se había centrado en la figura de los huidos. Entonces hay mucha literatura sobre los huidos, hay incluso un documental, que estábamos hablando antes sobre el documental de los huidos, pero a nivel no de ensayo, pero sí a nivel narrativo, nadie había ido más allá del hecho de los huidos. Los huidos fueron 6 personas, 3 del Pinar y 3 de Isora, que en cuanto estalla la guerra civil, en cuanto se produce el alzamiento, ellos saben que se los van a cargar, que son a los primeros a los que van a pillar, y deciden escapar escapar de la Guardia Civil, y esconderse, y se esconden en cuevas, en tubos volcánicos, en cuevas a lo largo sobre todo en la parte sur de la isla del Hierro, que es la más desértica, ¿no? Bueno, fueron 6, pero es que uno estuvo hasta 8 años escondido. No los 8 años metido en una cueva, pero escapado de la justicia 8 años. Y eso, digamos que es el hecho más relevante. Pero aparte de eso, hubo mucha leña. Allí decían que se dio mucha goma porque los falangistas tenían unas porras de goma. Fíjate hasta qué punto que hablé con el hijo de un sastre de Valverde, y él recordaba que su padre le contaba que pues, cada semana o cada 15 días los falangistas iban a su tienda para que les remendara la porra, porque se les rompía constantemente de los golpes que daban, y que en algunas ocasiones metían monedas dentro para hacer más daño. Entonces sí hubo mucha porra, se hizo mucho daño, hubo mucho rateo, hubo mucha denuncia falsa, mucha denuncia sobre todo por cuestiones de venganza vecinales, familiares también, pero bastaba que tu finca colindara con la de otra persona y que tú tuvieses espíritu de expansión para denunciar a tu vecino, y ya la denuncia en aquella época bastaba para que tú acabaras en la cárcel, acabaras en prisión, acabaras en Faife, y de ahí pues... Pero entiendo entonces que tu tío abuelo era falangista. No, mi tío abuelo, o sea, sí, él era, claro, él, pastor, era tío abuelo mío, exactamente. Bueno, sí, o sea, era primo hermano de mi abuelo, no sé, realmente ya me pierdo, no sé exactamente el lazo familiar, pero bueno, era familia, primo hermano de mi abuelo. Mi abuelo Benigno, al que yo no conocí, porque murió antes de yo nacer, pero el nombre, o sea, todo el mundo me decía que el nombre le hacía a la persona, o sea, que era una persona muy bondadosa. De hecho, fue redactor jefe del periódico El Deber, que fue uno de los primeros, bueno, el único periódico republicano que hubo en la isla, y siempre se mostró en contra del alzamiento militar. Por eso probablemente, yo creo que ya desde antes ya hubo una separación entre la familia de Pastor no estaba muy vinculada con la mía, pero seguía siendo familia directa, y en una isla como el Hierro, con tan pocos habitantes, pues evidentemente el contacto era muy frecuente. Entonces se produce el alzamiento, a diferencia de otras islas, e incluso en La Palma fue famosa por la Semana Roja de La Palma, pero es que en el Hierro siguió siendo republicana hasta el 2 de agosto. O sea, desde el 18 de julio hasta el 2 de agosto siguió siendo republicana, porque, claro, nadie había ido al Hierro a decir que había habido un golpe de Estado. Claro, estaba muy aislada, y de hecho, cuando llegó el telegrama anunciando el alzamiento, la primera actividad
subversiva que hubo en el Hierro fue cortar el cable de telégrafo y dejó incomunicada a la isla. En aquella época, a finales de los años 30, al Hierro solo iban 2 barcos a la semana. 2 barcos a la semana. Con lo cual, el contacto sin el cable telegráfico ni nada, lo que había ahí era la radio y en cuanto ocurrió el alzamiento, lo que se retransmitía en la radio eran música militar y bandos militares y tal. O sea que el Hierro permaneció en la ignorancia durante todo ese tiempo. Eso se quería preguntar que, pues, según me entero por tu novela, no había ni siquiera guarnición militar. No había guarnición. Bueno, sí, había un cuartel. Estaba el cuartel de Azabana con 4 soldados y dos almorzaban en su casa y pernoctaban en la tal. ¿Y Guardia Civil? Y Guardia Civil, habían 2 o 3 guardias civiles nada más. Entonces, el día 2 de agosto llega en barco un teniente, el teniente Saavedra, que viene desde la comandancia de aquí, de Tenerife, y ya llega con un grupo de guardias civiles y con un grupo de soldados, bueno, 7, 8, 10 soldados del ejército nada más que ya se quedan en la Isla del Hierro. Y son los que se encargan un poco de perseguir a los huidos y tal. Pero, claro, te digo que fue un poco... No sabían qué hacer, los cargos políticos elegidos por la República se quedaron en sus puestos sin saber exactamente qué hacer porque no tenían información. Y cuando llegó el sargento Saavedra, lo primero que hizo fue, evidentemente, destituirlos, nombrar a cargos nuevos y buscar a alguien, porque ni siquiera en el Hierro no existía la Falange, o sea, el partido político no existía como tal. Y entonces el teniente Saavedra preguntó a los... Todos sabemos que detrás de los políticos o detrás de los militares siempre hay el que manda, que son los que realmente llevan los hilos, ¿no? Pues, en el Hierro era la familia Fuentes, pues les preguntó y ellos le presentaron a la persona adecuada para que fundara el partido en el Hierro. Que a ver... ¿qué es este señor? José María Cota Benítez. Cota Benítez no era reño, era un andaluz, un señor que había acabado en el Hierro porque se casó con una reña y llevaba 4 años viviendo en el Hierro. Había montado una pequeña academia de enseñanza, sabía idiomas y un poco más. Y bueno, intentaba subsistir de esa manera, pero había sido militar. Entonces tenía formación militar y un poco lo nombraron a él, lo eligieron a él porque cubría ese perfil como militar. Y él, le nombran jefe de la Falange, le piden que funde el partido en el Hierro y recluta a una serie de personas, ¿no? para hacer el partido. Y una parte de la investigación que yo realicé me llevó a encontrar el nombre de los primeros falangistas de la isla, que son estas personas. Y sabemos el nombre de ellos, que no sé si Aarón después puede corroborarlo, ¿no? Pero si no es la primera vez que se hace público, es una de las primeras veces que se hace público el nombre, al menos en concreto en la Isla del Hierro. Y entonces yo, no es que descubra, pero yo conozco el nombre del primer grupo que formó la Falange en el Hierro, porque en aquella época, evidentemente, antes decía que solo había barco 2 días a la semana, no había avión, eso es por descontado, pero para viajar, para coger el barco, tenías que pedir un permiso a la delegación del gobierno. Y como los falangistas, durante los primeros momentos del alzamiento, durante los primeros años, estaban tan orgullosos de su cargo, cuando solicitaban el permiso,
ponían, antes de su nombre, decían, el falangista Juan Sánchez de la Barreda solicita permiso. Y entonces yo encontré documentos oficiales como este, en el que se expresa lo que acabo de decir. O sea, además, este documento es muy interesante porque está firmado por el propio Cota Benítez, en el que solicita que el jefe de la centuria de la falange, es decir, Guillermo Peraza, pueda marchar a la isla de Tenerife. Entonces, gracias a documentos como este, se sabe que Guillermo Peraza, en octubre del 36, era falangista. Y a base de eso pude elaborar un listado con el nombre de los primeros falangistas. Entonces, no es que me lo haya inventado, hay documentos que atestiguan que estas personas en ese momento eran falangistas. Entonces, cuando lees en un libro de historia que te dicen los falangistas llegaron a Isora y reunieron al pueblo de Isora en una era, en un círculo, los rodearon y fueron cerrando el círculo a base de palos hasta que no quedó nadie de pie, sino todos en el suelo. Cuando te dicen que eso ocurrió en octubre del 36, ya sabes quién eran los falangistas en octubre del 36. Yo quería, hablando de Cota Benítez, que hablaras de un hecho que es muy singular y dramático que sucede en el Pinar. Sí. Y que cuentas muy bien en la novela, por cierto. El hecho más escabroso, más duro, más cruel, no se puede decir sanguinario porque no hubo sangre real, pero sí tal vez despiadado por el contexto en el que se hizo, por las repercusiones que tuvo, por lo que se buscaba con un acto así. Fue un falso fusilamiento, no un fusilamiento, un falso fusilamiento. Y la historia es la siguiente. Ya habían pasado casi un mes y medio del alzamiento, y los fugados, los 6 fugados, seguían escondidos. Y digamos que para la Guardia Civil, para el Ejército, era una ofensa que en una isla tan pequeña ellos no fueran capaces de encontrar a 6 personas. Entonces el comandante que estaba en la isla le encargó a Cota Benítez y le dijo, mira, tenemos que solucionar este problema porque es que en Tenerife se están riendo de nosotros. Tenemos que solucionarlo, haz lo que sea por conseguirlo. Y Cota, un poco por intentar... a ver, Cota, que no lo conté antes, Cota era un hombre culto, muy educado, daba clase en la Universidad de Sevilla y tuvo ciertos problemas durante la República con la cúpula de la universidad y un poco acabó viniéndose al Hierro, no expulsado, pero sí huyendo de cuestiones políticas. Entonces él estaba un poco resquemado por eso. Claro, en cuanto ocurre el alzamiento militar y los suyos son los que empiezan a gobernar, él se envalentona y se da cuenta que si hace las cosas bien en el Hierro, tiene la oportunidad de volver a dar el salto a la península y volver a recuperar su cargo en la universidad o su renombre, su prestigio y tal. Bueno, pues a este señor lo que decide hacer fue ir al Pinar. Dije antes que 3 de los huidos eran del Pinar. Bueno, pues fue al Pinar, reunió a todo el pueblo del Pinar en el casino del Pinar y llevaba una lista con familiares de los 3 huidos. 14 familiares de los 3 huidos. Entonces, esto ya es de noche, ya era de noche, ¿vale? Entonces, coge a los 14 familiares y se los lleva a la esquina superior del muro que ven en la foto, la esquina de arriba, la esquina izquierda, y los pone a todos los familiares detrás de ese muro, ¿vale? Y los va llamando uno a uno. Entonces llama al primero que dobla la esquina y está él con la pistola en la mano y le pregunta, ¿dónde está tu primo, tu hijo, tu hermano que ha escapado? ¿Dónde está? El familiar, quien probablemente no lo supiera,
y aunque lo supiera, era piñero y los del Pinar son muy particulares, pero bueno, no lo iba a decir y no lo dijo. Y entonces la consecuencia fue, Cota Benítez hace un disparo al aire y le dice que se tumbe en el suelo. Y otro falangista le embadurna la camisa con sangre de cabra o lo que fuera. Todo el pueblo que había estado en el casino se había quedado en un mirador en la parte alta del Pinar, que es de donde esta foto la saqué yo. Este es el cementerio tal como es ahora. Entonces el mirador tiene, esto es lo que se ve desde el mirador, ¿no? Este punto. Entonces la gente, que es todo el pueblo reunido de noche, claro, lo único que oyeron fue el disparo. O sea, sabía que los 13 familiares habían ido hasta ahí, oyen el disparo e inmediatamente escuchan a la campana de la iglesia tocando a muerte. Entonces, claro, relacionan una cosa con la otra y la angustia que se pudo provocar en el pueblo fue tremenda. Pues, dado que el primero no le había dicho dónde estaban los familiares, llaman al segundo de la lista y claro, el segundo, al cruzar la esquina, ve tirado en el suelo a su hermano, a su primo, eran parientes, eran toda familia, y lo ve tirado en el suelo. Y claro, la primera impresión que tiene es de que lo han matado, porque claro, también oyó, aunque no lo vio porque estaba tapado por la tapia, pero oyó el disparo y oyó las campanas y oyó los gritos del pueblo desde el mirador. Y entonces ya venía acojonado y cuando ve a su familia en el suelo, lo primero que piensa es que realmente lo han matado. Bueno, pues la operación se repitió 13 veces con cada uno. Entonces, claro, eso provocó una sensación de agravio tan fuerte en el pueblo que tuvo que ser devastador. O sea, no me lo quiero imaginar, no solo los propios familiares que lo padecieron, sino el pueblo entero, que eran vecinos y también restos de la familia, que estaban convencidos de que los habían matado uno a uno. Entre los familiares que fueron al falso fusilamiento, que fueron víctimas del falso fusilamiento, había una mujer embarazada de 8 meses que abortó esa misma noche por el impacto que le provocó esta situación. A veces la justicia es justa, no siempre, pero a veces la justicia es justa. El hecho tuvo repercusiones porque fue tan el escándalo que provocó fuera de la isla que llegó a Capitanía en Santa Cruz, en Tenerife, y los propios militares dijeron, esto no puede ser, o sea, esto es una burrada, esto es una barbaridad, esto es injustificable de ninguna manera. Y mandaron al Hierro a Dacio Darias. Dacio Darias era también militar, fue nombrado comandante militar del Hierro desde el 36 al 37, estuvo apenas 4 meses, pero lo mandaron a él porque él era herreño, porque era una persona de mucho prestigio en el Hierro. De hecho, había escrito una historia del Hierro que tenía mucho peso, que tenía muy conocida, era una persona muy valorada en la isla y lo mandaron para que apaciguara un poco a la isla. Y él fue el que, nada más llegar, mandó detener a Cota Benítez, lo quitó, lo echó de la falange, lo expulsó de la falange, lo mandó a prisión, lo encarceló, estuvo en prisión primero en la prisión de Valverde hasta que llegó el barco, y cuando llegó el barco lo mandó a prisión a Faife, a la prisión de aquí de Tenerife. Y a Cota Benítez se le hizo un juicio. La propia Junta Militar le hizo un juicio con sentencia. Y creo que, no sé si se verá bien, pero esta es la sentencia judicial en que se le condena a 1 año de prisión por los hechos ocurridos en el Hierro. Cota Benítez estuvo 1 año preso en Faife. Yo imagino que no estaría en Faife, o sea, estaría en Faife, pero no estaría con los demás presos comunes, estaría pues a lo mejor en una dependencia, en una habitación, en un despacho, pero vamos, tendría algún tipo de privilegio más que un preso común. Y cuando terminó su condena, se fue a la península
se reincorporó al ejército y acabada la guerra siguió vinculado con el ejército y vivió en Madrid, o sea, no volvió, volvió a Canarias, eso sí es verdad, volvió a Canarias ya en los años 60, volvió a Canarias, se volvió a casar con una en Las Palmas, se volvió a casar, pero al Hierro nunca volvió más. Bueno, me imagino que pasaría por el Hierro y le cortarían la cabeza, vamos. Pero bueno, ¿y qué pasó con tu familiar, con Pastor? Con Pastor, Dacio Darias, o sea, Pastor, al no ser militar, digamos que no pudo tomar una represalia contundente con él. Sí lo destituyó de la Falange, pero no pudo hacer más que lo que me contaron, que es lo que se sabe, es que él, como castigo, entre comillas, Dacio Darias lo mandó a limpiar las letrinas del cuartel de Azabano durante una temporada. Después de eso ya no pudo hacer realmente mucho más contra él. El padre de Pastor Fontes había sido juez de paz en el Hierro y él, digamos que heredó el cargo de juez de paz. Entonces, imagínense una persona que yo en la novela, la primera vez que hablo de Pastor Fontes lo describo, digo que Pastor Fontes nació torcido, por un poco hacer el símil del carácter, de la forma de ser. Era una persona, como lo definieron en la foto, un canalla. Era una persona que hizo bastante mal, denunció a muchísima gente, sabiendo las consecuencias que traería o que conllevaba una denuncia. Y claro, a una persona así, nombrarla juez de paz, que es quien tiene que hacer justicia o lidiar entre conflictos, sobre todo no conflictos complicados, no de asesinatos, pero sí de pequeñas denuncias por a lo mejor por lindes o cosas así. Nombrarlo juez de paz era como darle cerillas a un pirómano. Entonces, esto no está documentado, porque es imposible documentarlo, pero él antes de la guerra tenía una finca en la zona del Mocanal, se llamaba la finca Las Peras. Era una finca realmente muy pequeña, que no sé los metros cuadrados, pero vamos, pequeñita. Al acabar la guerra quintuplicaba su tamaño. Que yo sepa, la tierra no crece, pero esa tierra se expandió por todos lados misteriosamente. Y luego, pues, por ejemplo, cuando se hizo la carretera de Sabinosa, del Golfo, la carretera que va del Golfo a Sabinosa, a él le encargaron que hiciera, que gestionara eso. Y la carretera le hicieron presos políticos, como ocurrió también aquí, Los Rodeos y varios sitios más. Pues allí ese tramo de la carretera, y probablemente la mayoría, porque en aquella época, en los años 40, prácticamente no había nada asfaltado, no había ninguna carretera asfaltada en el Hierro, todas eran carreteras de tierra. Pues la mayoría de las carreteras que se asfaltaron, sobre todo al principio, durante los años 40, la asfaltaron presos políticos. Bueno, pues a él le encargaron que gestionara esa carretera, ese tramo en la carretera, y fue muy peculiar porque, como se puede imaginar, las carreteras, el asfalto de la carretera se hacen sobre trazados antiguos, sobre vías, carreteras de tierra que ya existían. Pues llegando a Sabinosa, la carretera natural hacía una curva, porque en el medio había una bodega, que era una bodega de vino mítica, llevaba allí décadas. Era, además, según parece, era un vino muy valorado, de mucha calidad, pero pertenecía a la maestra, a la profesora Inocencia Casañas. Inocencia Casañas fue la primera maestra en el Hierro y era republicana. Y ese fue su pecado. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pastor? Pues vio el mapa, vio la curva que bordeaba la bodega y dijo, no, hacemos línea recta. Y se pasó, atravesó la carretera, la nueva carretera, atravesó la bodega, destruyéndola completamente. Y eso lo hizo
no por ahorrar costes, como se pueden imaginar, sino lo hizo simplemente porque no podía consentir que el enemigo político tuviera. Después de publicar la novela, claro, mucha gente me ha contado más anécdotas de las que sabía antes. Y una de las anécdotas está vinculada a este hecho y lo refuerza. Entonces, un vecino de Sabinosa me contó que el alcalde de Frontera, del Golfo, había montado una bodega al lado de la del Padre Inocencia. Y claro, digamos que entonces habían dos bodegas, una afín al partido y otra que era enemiga del partido. ¿Y cuál de las dos eliminamos? Pues está claro. Mira, quería decir una cosa, y es que a pesar de las cosas que está contando Jorge, hay que poner los pelos de punta. Una de las características que yo más destaco del libro es precisamente que nos ha intentado caer en fáciles maniqueísmos, y mira que el asunto lo da para eso. Y en ese sentido ya lo escribí y te lo vuelvo a decir, creo que has hecho muy bien, sobre todo porque estamos viendo estos hechos con la distancia de vida. Hay otra cuestión que te quería decir. El hijo del apotalado no es una novela, son dos novelas. Entonces me gustaría que nos hablaras de estas dos novelas. Has hablado de la primera, que es La Guerra, Sí. Y después me gustaría que habláramos de la segunda, que es ya en sí El hijo del apotalado. El hijo del apotalado. Sí, a ver, durante la investigación, la novela me llevó aproximadamente unos 3 años el escribirla. Más bien fueron 2 años de investigación y 1 de redacción, ¿no? A grosso modo. Entonces, durante esos 2 años de investigación, yo fui reuniendo comentarios y anécdotas de muchísima gente que me contaban cosas que habían hecho los falangistas en el Hierro durante esos años. Fueron muchas y claro, llegó un momento en que cuando yo me planteé el esqueleto de la novela, dije, bueno, yo quiero contarlas todas, o la mayoría, pero claro, no puedo crear un personaje para cada anécdota, porque entonces la novela tendría 100, 200 personajes y se me podía ir de las manos con mucha facilidad. Y entonces dije, bueno, creo un personaje, me invento toda una familia a la que le ocurren todas estas cosas, a la misma familia. Y entonces es una forma de resumir, de englobar en un solo ente familiar todas las tropelías del fascismo. Y por eso surge la familia del hijo del apotalado y del apotalado. Entonces, el apotalado es Victoriano Hernández, que es un campesino de Chedo, que pues tiene 4 hijos y vive de trabajar como medianero, trabajando las tierras del señor, ¿no? Y bueno, sobre su familia caen todos los... O sea, evidentemente era de izquierda, no estaba sindicalizado, pero sí acudía a los mítines de la UGT o de los partidos de izquierda, y era, por lo tanto, enemigo de Pastor Fonte. Bueno, pues a él fue a uno de los primeros o segundos, eso da lo mismo, bueno, fue uno de los que denuncian. La Guardia Civil va por la noche a su casa, se lo llevan y lo meten en la cárcel y lo mandan a Faife. Y como Pastor Fonte ya había hecho por incluirlo en una lista de rojos peligrosísimos, pues una noche estando en Faife, los soldados lo cogen, se lo llevan en una barca y lo apotalan. Ese hecho tuvo repercusiones en su familia, en la familia de Victoriano. Y quien más lo padeció fue Secundino, que es su hijo más pequeño. Secundino es un personaje inventado, ¿vale? Tenía 10 años cuando estalla la guerra
y la guerra le coge en el Tamaduste, en el pueblo del Tamaduste, que está veraneando. Y ahí es donde conoce a Aurelio Fonte, que es mi padre, que es otro personaje de la novela. Entonces esos dos niños se hacen amigos, son ajenos totalmente al conflicto, son ajenos a la cuestión ideológica, son amigos, son 10 años, con los 10 años te haces amigo de todo el mundo, ¿no? Y la guerra los separa. Yo aquí me tomo una licencia, o sea, yo he tratado en todo momento de ser lo más fiel posible a la historia. De hecho, en la novela hay un epígrafe en que yo digo que algunos personajes son inventados, pero todo lo que se cuenta que les ocurrió a esos personajes es real, ¿vale? Pero me tomo una especie de licencia literaria porque a mí me era argumentalmente, yo necesitaba que mi padre y su familia estuviese en la isla durante la guerra. Argumentalmente me era muy útil. Pero la verdad, la realidad no fue así. La realidad fue que mi abuelo era interventor de cuentas del Cabildo del Hierro. Ese era su trabajo. Y estando ahí, en el año 34, le ofrecen primero venirse a la Orotava. El Ayuntamiento de la Orotava lo contrata como interventor de cuentas del Ayuntamiento de la Orotava. Está aquí, creo que no llegó al año, y después lo contratan en La Palma. Y se va, o sea, digo él y toda su familia, evidentemente, y se va a La Palma y están allí desde el año 35, están en La Palma y estuvo 30 años, o sea, fue interventor de cuentas del Cabildo de La Palma durante 30 años, ¿vale? Esa es la historia real, pero en la novela yo digo que ese viaje lo realizan ya en el año 40, porque yo necesitaba que en el 36 estuviesen en el Hierro. De resto, todo lo demás prácticamente es fiel a la realidad. Y entonces la novela cuento, la segunda parte de la que tú dices, es ya Secundino ya es mayor, ya ha pasado la guerra, su familia está totalmente destrozada por las causas, por causa de la represión. Su padre ha muerto apotalado. A la semana de haber sido arrestado su padre, los falangistas vuelven a su casa, se llevan a su hermano Manuel, a su hermano mayor, que ya tiene edad para entrar en el ejército, y lo mandan al frente, al bando nacional, a luchar. Tiene dos hermanas. A una de las hermanas los falangistas la violan y queda embarazada. Es que estoy contando. No conté todo, que verdad, digo, ya no hace falta que compren la novela. Bueno, les pasan una serie de vicisitudes a todos ellos. El caso es que Secundino es el único que hasta cierto punto, no es que quede cuerdo, pero sí es el que logra un poco salir adelante. Sigue trabajando la tierra, sigue trabajando para los patrones, sigue siendo un pobre desgraciado, pero yo hilvano a la historia con él porque durante la investigación leí que Franco, la única vez que Franco estuvo en el Hierro fue en 1950. Y entonces me casaba bien, digo, pues 1950 puede ser un buen año para terminar la novela, concluirla con la visita, porque es un hecho histórico que la misma persona, entre comillas, que es la causante de todas las desgracias que le ocurren al personaje de Secundino, pues esa misma persona va de visita oficial a la isla. Y entonces Secundino, en su enorme ignorancia como analfabeto, culto, o sea, en su ilusión, planea, dice, bueno, pues ya que yo no puedo ir a Franco, como Franco viene a mí, me lo cargo. Y planea el asesinato de Franco en el Hierro. Bueno, y hasta ahí podemos... Sí. Voy a plantearte otra pregunta antes de darle la voz al público.
Mira, perdona, porque es que desde antes Ah. tengo una diapositiva puesta ahí que es hacer relación a lo que contábamos de la represión. Los números pueden parecer pocos, pero piensen que en el Hierro, en el año 36, eran 8.000 habitantes, apenas 8.000 habitantes. Bueno, pues hubo 204 detenidos. De esos 204, 54 fueron enviados a la prisión de Fife. No se sabe cuántos regresaron a la isla, pero desde luego no todos, no regresaron los 54. A lo mejor sería interesante hacer una indagación, una investigación, qué fue de ellos. Alguno probablemente por miedo no quiso regresar a la isla y embarcar y se fuera a Venezuela o tal, y alguno de ellos seguramente acabó apotalado. Bueno, como dije antes de dar la voz al público, te voy a plantear la siguiente cuestión. La novela la has presentado en El Hierro. A mí me gustaría saber cómo ha sido recibida en El Hierro, porque los protagonistas son gente de tu familia y me imagino que también aparecerán familias al publicar esta lista de falangistas. Sí. O cómo ha sido recibida por los familiares de los que ganaron la guerra y también por los que la perdieron, claro. Bueno, la novela se ha publicado en El Hierro, en Gran Canaria, y se publicó, se presentó en El Hierro, en Gran Canaria y en La Laguna, en la Feria del Libro de La Laguna el mes pasado. En El Hierro la recepción ha sido muy, muy buena, realmente sorprendentemente buena. Se ha vendido muchísimo, ha gustado muchísimo. O sea, los comentarios que me llegan a mí son todos bastante positivos. Pastor Fonte no dejó familia en El Hierro, sino que a mediados de los años 50 hay una anécdota que es bastante gráfica. En la bajada creo que fue del 52, la bajada de la Virgen del 52, del 53, más o menos, él hizo la bajada, él tenía un caballo, una yegua blanca, muy lustrosa, hizo la bajada montado en la yegua. Estando en la Cruz de los Reyes se notó algo en el pecho, tuvo un infarto, se cayó del caballo y estaba en el suelo doliéndose por el infarto. La gente pasaba delante de él y le decía: muérete, cabrón. No. Nadie se agachó a socorrerlo. O sea, el hombre se estaba muriendo literalmente en el suelo. Y dio la casualidad que en ese momento pasó por ahí Juan de la Barreda, que era uno de los falangistas, que en ese año era presidente del Cabildo. Bueno, Juan de la Barreda fue presidente del Cabildo, alcalde de Valverde y delegado del gobierno. Atesoraba todos los poderes de la isla. Pues lo vio e inmediatamente fue quien lo socorrió. Un amigo suyo era médico, le ayudaron. Bueno, sobrevivió de puro milagro a ese hecho. Pero fue suficiente como para que él se diera cuenta de que no era querido en la isla, y un año después, 2 años después, hizo las maletas con toda su familia y se fueron de la isla. Y él tuvo 7 hijos, ¿vale? Ninguno de los 7, salvo el más joven, Juan, el más pequeño de todos, que en la guerra tenía 5 años, el más joven de todos, fue el único que regresó ya de mayor a la isla, pero ninguno volvió. O sea que yo lo que constaté es que Pastor Fonte y su familia tenían un mal recordar en la isla. Y así ha sido. De hecho, durante la investigación yo me puse en contacto con familiares de Pastor. Hay un dato que es bastante significativo. Pastor tuvo 7 hermanos. Bueno, 6, eran 7 en la familia, tuvo 6 hermanos. Pero él fue el primero, el primogénito de la familia, y el segundo llegó 10 años después. O sea, él le llevaba 10 años a su primer hermano, con lo cual había una distancia muy grande entre los hermanos. Entonces, claro, yo con quien he hablado es con los familiares del resto de los hermanos. Y lo recuerdan como un señor muy, muy mayor, que no era un abuelo afectivo, no era una persona cariñosa, apenas tenían contacto, como que la familia en sí también estaba bastante separada.
con quien más vinculado a la familia directa, quien más se ha acercado a mí al respecto, es una bisnieta de Pastor Fonte, que ahora tiene 25 años, una cosa así, que no sabía absolutamente nada de su familia, no tenía ninguna información, y que a raíz de la novela, se ha emocionado muchísimo, me ha dado las gracias una y otra vez. Es raro el día que no me manda un mensaje, porque dice que fue incapaz de leer, o sea, leyó la novela, pero que fue incapaz de retener la lágrima página por página, dándose cuenta del daño que su abuelo, su bisabuelo, bueno, digo su abuelo porque realmente el clan era Pastor Fonte y sus 2 hijos mayores, que eran los que más leña dieron. Bueno, pues que sufrió muchísimo conociendo la historia de su pasado cercano, y a la vez sintiéndose orgullosa de que todo esto haya salido a la luz con nombres y apellidos. Entonces, por ese lado, muy bien. También me puse en contacto con un hijo que todavía vive. Bueno, hace 3 años estaba vivo. Ya muy mayor, un hijo de Cota Benítez, que vive en Madrid. Ya era un señor muy mayor, no sé, cuando hablé con él tendría cerca de los 90 años. Y claro, hablé con él por teléfono. Y él me decía que, negándolo todo, me decía que conocía el libro de Cabrera, y decía, no, sé que en El Hierro se publicó un libro, pero todo es mentira, todo lo que cuenta ese libro es mentira. Entonces yo le dije, pero señor, es que hay un acta judicial militar. O sea, no es que alguien se lo haya inventado, no es el boca a boca, no son rumores, es que hay un acta judicial que a su padre se le enjuició por unos hechos en concreto, y que ese acta judicial, como ya han pasado más de 50 años, ahora es de dominio público y lo puede consultar. No, todo eso es mentira. Entonces ya ahí dije, pues, bueno, no voy a seguir. Mi padre era una bellísima persona. Digo, sí, a lo mejor con 30, con 40, con 50 años sería una bellísima persona, pero en 1936 en El Hierro hizo esto. Y está documentado por un proceso civil, por un proceso militar, con lo cual eso es innegable. Y entonces no quise seguir metiendo el dedo en la llaga, porque entendía que, bueno, que si el pobre señor ya con 90 años tenía un buen recuerdo de su padre, pues bueno, tampoco se lo voy a quitar. Bueno, pues ahora es el turno de ustedes. Si quieren plantearle alguna pregunta a Jorge, pues este es el momento. A ver. Sí, Aarón. Bueno, buenas tardes. Lo primero, felicitarles a la organización por tratar en esta sesión de tarde el periodo y los temas que se van o se están abordando ya desde ahora con la obra de Jorge. A mí se me ocurren muchas cosas que preguntarle, pero bueno, supongo que de formación profesional, sin alargarme demasiado, por poner en valor la obra de Miguel Ángel Cabrera de la represión franquista en El Hierro, que yo creo que debería ser lectura obligada, porque es una obra que va a cumplir casi 40 años, se reeditó hace 7 años, y Miguel Ángel ahí tuvo la virtud, como tuvo Juan Manuel Torres Vera, Ricardo García Luis para el caso de La Gomera, de hablar con los protagonistas. Esos libros están construidos a partir de testimonios de los protagonistas. Sí. Y bueno, cómo, digamos, la investigación histórica ha derivado o ha puesto base para luego poder llegar a otros públicos, llegar de otra manera a través de la literatura, y es una cosa para agradecerle a Jorge el haberse documentado, el haberse preocupado por todos esos detalles, ¿no? Yo en alguna de las intervenciones de estos días lo estoy escuchando y me parece que es una de las cosas más positivas. Pero entrando más en las cosas que has contado, Jorge, me interesa por lo que acabas de decir el tema de la memoria, porque al final podemos tener a alguien enfrente y ser el mayor torturador, pero para nosotros puede ser una buena persona. Y a nivel personal, no sé qué impacto tuvo para ti el ir descubriendo todo esto, ¿no? Acabas de contar el caso de una bisnieta. Sí. Pero a lo mejor tú, que habías tenido todo ese contacto, que conocías la isla, conocías mucha de esa gente,
¿Qué impacto tuvo para ti el conocer todo eso, el irte documentando a la hora de escribir el libro? Fíjate, a medida que iba profundizando en el tema, a medida que, por ejemplo, yo estuve varias semanas encerrado literalmente en la delegación en el archivo de la delegación del gobierno del Hierro, sacando mucha documentación. Es una pena que hay mucha documentación que ya no está, que debería estar ahí y ya no está, y bueno, podemos imaginarnos por qué no está. Pero a medida que fui investigando y a medida que fui sacando documentos como el que hemos visto, hay algunos documentos más aquí, también muy interesantes, y vas constatando la realidad de unos hechos que hasta ese momento, a lo mejor las referencias que tenías son... Porque no es lo mismo leer un ensayo que leer una novela. La novela te permite adentrarte más en la historia y sentirla como propia, ¿no? Porque normalmente cuando leemos una novela, igual que cuando vemos una película, nos identificamos, nos es más fácil identificarnos con un personaje que cuando leemos un ensayo, que suele ser a lo mejor más frío, más distante, porque son cifras y fechas y tal, y a lo mejor no nos permite adentrarnos tanto. Pero a medida que yo fui descubriendo documentos firmados por Pastor Fonte, denuncias firmadas por Pastor Fonte, denuncias que a lo mejor eran por falta de patriotismo. Hay una denuncia en concreto que, o sea, Pastor Fonte denunciaba no me acuerdo ahora el nombre de quién, porque al pasar por delante del cuartel de Azabano no se paró y no levantó el brazo. Y la denuncia es por falta de patriotismo. Esa denuncia cargaba cárcel y todo lo que conllevaba después. Entonces, cuando entiendes que no solo a través de esa documentación, sino cuando la gente te cuenta cosas, y de la misma manera que me decían, tu abuelo Benigno era una bellísima persona, te decían, pero Pastor Fonte era todo lo contrario, era un canalla, era un hijo puta, un cabrón, hizo mucho mal, hizo mucho daño, era una persona despreciable. Claro, por un lado tienes un sentimiento de dolor porque a fin de cuentas es un pariente tuyo. Y a la vez tienes una sensación de reivindicación, de contar la verdad, de contar la historia, de la oportunidad que tienes de poder contarlo, y contarlo con datos, con fechas, con nombres, con hechos, y decir, bueno, esto pasó, y pasó así, y pasó en esa época, y ahora tenemos la obligación y la oportunidad y el deber moral de hacerlo público, de contarlo. Hemos tardado 40 años en hacerlo. Yo entiendo que, evidentemente, durante los años de la dictadura no se podía hablar del tema, pero durante los 40 años de democracia hemos tardado mucho. O sea, este libro, o libros como este, tenían que haberse publicado hace 20, hace 30 años. No está mal que se hagan ahora, pero tenía que haber, este tipo de denuncia tenía que haber sido más fuerte, más dura, más real hace más tiempo. El poder, es triste que hoy, que han pasado 80 años de esos hechos, casi un siglo se va a cumplir dentro de poco, aún cueste hablar de un tema. Yo el otro día estaba viendo la película de Ricardo Darín, esta de Argentina, y es que te da una envidia sana, bueno, sana no, una envidia negra, decir cómo Argentina sí ha sabido solventar el tema de la justicia, no de la venganza, sino de la justicia ante hechos que ocurrieron, y nosotros, si llevamos una ley al Parlamento, medio Parlamento se nos echa encima y nos acusan de querer remover huesos. Entonces, yo en las otras charlas sí me detenía un poco más en contar un poco la diferencia que hay
entre los represaliados, porque claro, lo primero que te dicen, no, es que en el bando republicano también hubo crímenes, también se cometieron atrocidades, Paracuellos de Jarama es el ejemplo más recurrente, y yo siempre digo, sí, pero es que las 2.000 víctimas de Paracuellos de Jarama tienen un cementerio construido allí mismo en Paracuellos de Jarama. Es decir, los familiares de esas 2.000 víctimas el pasado 1 de noviembre pudieron ir a velar a sus muertos. Hay 200.000 familias de 200.000 ajusticiados por los nacionales que no pueden hacer eso. Entonces hay una descompensación brutal, histórica, tan grande que yo entiendo, y es uno de los motivos por el que escribí la novela, y es uno de los motivos por los que yo creo que hoy me siento aquí, o por los que entiendo que hay que hablar de esto, que me han llevado a hacerlo. O sea, el reivindicar, el decir, ya es hora, ya es el momento de contar, de poder contar estos hechos sin que sea uno propio el que es juzgado. Entonces es un deber moral de cara a los familiares que me contaban las anécdotas. No sé si vamos mal de tiempo, pero... Un poquito mal. Vale, solo voy a contar una anécdota más que me viene ahora a la cabeza. No la incluí en la novela, porque me la contaron a posteriori. Debería publicar un anexo con las anécdotas, pero una señora mayor, con lágrimas en los ojos, me contaba que sobre todo durante los primeros años de la represión, nada más acabar la guerra, durante los años de la guerra, los 2 primeros años de la guerra, el Estado solicitaba al pueblo que hiciera donaciones de dinero o de joyas para sufragar los gastos de guerra. Se supone que eran donaciones, pero eran donaciones que se hacían públicas, es decir, en el periódico salía que fulanito de tal había donado tantas piezas de oro. Eso era una forma de saber quién no había donado, ¿vale? Bueno, pues esta familia, que era una familia muy humilde, con todo el esfuerzo del mundo, donó el anillo de boda. O sea, su madre donó el anillo de boda, que era la única posesión que tenía, y lo donó porque pensaba que estaba haciendo un acto noble para el Estado. Pues era un anillo, no era una alianza, era un anillo pues tendría un pequeño diamante o una piedra o lo que fuera, que había pertenecido a su abuela. Pues al domingo siguiente o a las 2 semanas vio ese anillo en el dedo de la mujer del alcalde de Valverde. Y claro, se le rompió el alma en ese momento. Entonces eso me lo contaba, y me emocionó, me lo contaba su hija, y no podía aguantar las lágrimas cuando lo contaba. Entonces, anécdotas como esa, muchísimas, brutales. Entonces, eso hay que contarlo, hay que denunciarlo, y se tiene que saber que eso ocurrió. Pero insisto, no es una cuestión de venganza, sino simplemente es una cuestión de justicia. Bueno, no hay más preguntas porque el tiempo se nos viene encima. Si les recuerdo que a continuación va a haber una mesa de debate en torno a mujer, posguerra y represión en Canarias, en la que van a intervenir María del Mar Rodríguez, autora de La Prestamista, Candelaria Pérez, autora de Feliz en su mudanza, y Cecilia Domínguez Luis, autora de La Sorriba. Va a moderar el amigo Aarón León. A continuación vamos a exhibir 2 cortometrajes, 2 piezas de corta duración, pero muy interesantes también en torno a la guerra civil. Son documentales, son películas de ficción que dirige un cineasta de Las Palmas, Daniel León Lacabe, que no va a estar con nosotros, pero sí Josep Vilageliu, que es un cineasta catalano-tinerfeño, podríamos llamarlo así, que sí va a presentar estas 2 películas, y quién es Daniel León Lacabe a todos ustedes. Y terminamos la jornada fuera del Centro Cultural, aquí al lado, en el Parque Hamilton, si no me equivoco, donde José Gregorio González nos va a meter un poco de miedo en el cuerpo, pero un miedo sano, de fantasmas y no de odio, bajo el título Cuando el misterio se torna en terror, las historias más inquietantes de las Canarias misteriosas. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias, Jorge. Gracias.